Bueno, estamos con Alejandro Dátolis. Agustín. Ya la segunda. Cuando te saludé te dije lo mismo. De la gran macro, estuvimos, bueno, ustedes saben, hay muchos rumores en economía acerca si va a haber cambios en el gabinete, también acerca de por qué y si es conveniente esta prórroga en la emisión de los bonos que permiten el ingreso de capitales, el blanqueo de capitales como se conoció en su momento, la medida impulsada en mayo por el gobierno nacional, que hasta ahora no tuvo la respuesta esperada. Pero, Agustín, yo me imagino que vos tendrás una visión tal vez más optimista, ¿o no? No, sí, en respecto a esta medida del blanqueo. Mirá, bueno, primero gracias por la invitación bueno. y los felicito por el emprendimiento nuevo. Mirá, la verdad es que la medida hasta ahora es cierto que no ha tenido los resultados esperados, digamos, en un principio. También hay que aclarar algo, ¿no?, que es importante. En un momento se instaló la idea de 4.000 millones de dólares, qué sé yo, que fue más una instalación mediática que una cuestión desde dentro del gobierno, digamos. En ningún momento se puso un objetivo explícito, porque cuando vos tomás una medida de este tipo es muy difícil poder saber pero a priori objetivo tenían, quiénes van a ser. Eso se instaló porque fue el monto que había entrado en el blanqueo anterior, el de hace 2 años, que era completamente distinto. Era en pesos, era otra cosa que nada que ver. Con lo cual, digo, hay un poco la idea de, no, esto es un fracaso. No es un fracaso, tiene que ver con compararlo con un límite que en realidad no era tal. Pero no importa, de todas formas es cierto que fue bastante bajo. ¿Había alguna expectativa, algún número de expectativa real que no fuese ese que vos decís que...? Concreto no, porque es muy difícil, depende de expectativas, digamos. Esto, a ver, para entenderlo es así, mira, esto es una medida que apunta básicamente a dinamizar 2 sectores. En el caso del instrumento del CEDIN, el sector de la construcción inmobiliario, y en el caso del instrumento del BADE, al sector energético. Entonces, digo, cuanto mayor sean las suscripciones y el ingreso de dólares que vos tengas en estos instrumentos, mayor el impacto dinamizador sobre estos 2 sectores. Si es menor, pero una cosa que es importante aclarar en esto de que si es un fracaso, no, es que no hay ningún efecto nocivo para la economía, digamos. No es que si el capital que entra es poco, entonces eso te impacta sobre algunas variables, sobre algún equilibrio, te distorsiona algo. Es menor el impacto dinamizador, ¿no? Claro. De todas formas, yo creo que en estos 90 días que se extienden a partir de ahora con la extensión que se anunció hace un par de días, creo que la dinámica va a empezar a ser un poquitito más fuerte de lo que fue en el periodo previo, en el que terminó ahora. ¿Tienen alguna proyección o crees que va a haber alguna cifra de ingreso de capitales a través de estas herramientas? No, es muy difícil tener un número, porque mirá, por ejemplo, salió ahora la suscripción del BADE que se anunció ayer de la empresa Bridas de Bulgeroni por 500 millones de dólares. Es algo que, digamos, no estaba que te cambia todos los números. Esperado y cambia todos los números. Son 500 millones de un saque en un solo día. Con lo cual, yo lo que digo con esto es que hay que tener calma, no hay que tomarlo como ningún tipo de fracaso si tarda, si el volumen van pasando los días y no es alto y después aparece más fuerte. Hay que mirarlo con calma y tener en cuenta esto, que si el volumen que entra es fuerte, el impacto dinamizador sobre estos sectores es más importante, y si no, es menor, pero no más que eso. Ahora, lo que sí refleja, más allá del resultado, es la necesidad del gobierno de que ingresen dólares. Obvio, sí. Ese problema sigue existiendo. No tiene solución en estas herramientas hasta ahora. No es que no tenga solución, es un problema que existe, que es lo que en economía se denomina la restricción externa, digamos, en la jerga económica, que tiene que ver con esto de que vos, en una etapa de un ciclo de crecimiento sostenido de la economía, en economías como la nuestra, que viene de largos procesos de desindustrialización, etcétera, tenés esta cuestión de que en algún momento tenés un cuello de botella donde empieza a restringirse la cantidad de dólares que necesitas para seguir financiando el crecimiento. En nuestro país, agravado por una cuestión cultural histórica nuestra, que es la fuga de capitales, esta cuestión de público, digo, empresarios o consumidores, personas que se refugian en dólares, sacan los dólares del sistema, etcétera. ¿Crees que el gobierno está haciendo lo necesario para solucionar este problema? Creo que se están haciendo cosas, se han tomado medidas, pero que falta tomar todavía unas cuantas. Digo, cuando vos mirás hoy la dinámica de reservas, digamos, preocupa, ¿sí? No estamos al borde de ningún tipo de crisis ni nada, pero preocupa la dinámica de reservas, viene cayendo este año bastante fuerte. Cuando buscas las causas, encontrás la causa de las caídas en cuestiones energéticas, cuestiones vinculadas con el turismo y algunas otras importaciones de bienes de capital, dada la dinámica de crecimiento del sector automotriz, la importación de autopartes también está generando un agujero externo de ese frente. Entonces,
Todos estos factores, bueno, la salida de capitales, Sí. todos estos factores son los que hay que atender. Creo que el gobierno en este sentido vino tomando medidas el último tiempo que son positivas para esto, pero me parece que todavía restan unas cuantas para tomar, para pensar un poco más y para poder implementar, para frenar un poco esta caída de reserva. Hay rumores sobre la salida de Lorenzino o algunos otros cambios dentro del equipo económico, dentro del kirchnerismo. ¿Ya se sabe, se habla al respecto? No, estas son decisiones políticas que, digamos, quien sea responsable de tomarlas, digamos, Sí. las tomará y en su momento. Rumores hay, es cierto, y a mí me llaman todo el tiempo preguntándome, ¿sabes esto? ¿Es cierto que pasa esto, que se va tal, que se va cual? Son rumores típicos frente a un proceso eleccionario, digamos. Puede ¿Pero llegar crees a haber que puede cambios. ser una señal positiva para los mercados, para la economía en general, que haya algún cambio dentro del equipo económico atento a las medidas que hacen falta todavía realizar, que mencionabas recién? No, yo creo que lo positivo va a ser tomar algunas medidas claves después de octubre que apunten a estas cuestiones, que te repito, algunas se vienen tomando, pero algunas hay que tomar. ¿Cuáles? Sí, avanzando. Mira, a ver, digo, medidas específicas, difícil ponerse ahora a hablar porque digo... No tan técnicas, tampoco pero si anticipar. tuviésemos Pero que hacer, por ejemplo, 2 o 3 lineamientos de medidas que vos pero creés que mira, hace falta que se tomen. hay que apuntar a estas cuestiones que te digo, por ejemplo, las causas de las caídas de reservas, que es un tema. Porque, a ver, la economía, desde el punto de vista del crecimiento, Sí. viene muy bien. Las tasas de crecimiento, y algunos que discuten, dicen que son Bueno, pero menos... 6% no vamos a crecer el año que viene. Pero ¿por qué no? El presupuesto del Porque año pasado... ¿cuánto crecimos este año? En el primer semestre 5,1, el acumulado hasta julio 5,7. Hay consultoras Ahí que te hay dicen, no, en cifras realidad cruzadas. eso está sobreestimado porque el IPC, qué sé yo. Bueno, si no es 5,7, es 4, no sé, digo, 4,5, pero la economía viene creciendo. La pauta de crecimiento del presupuesto del año pasado era 4,4 para este año. Al principio de año, cuando decíamos que se iba a cumplir, nos decían, no, ustedes están locos, que se pasan de optimistas. Y la vamos a sobrepasar esa meta. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no?, sobre esas cifras de crecimiento. Sí, sobre las pero la oficiales discusión- y las que tienen las la discusión, consultoras. primero, a ver, con todo esto de las estadísticas, se instaló una cuestión donde todas las estadísticas públicas son cuestionadas. Sí. Entonces, da margen para todo. Así como en un momento dio margen para que salieran algunos a decir, no, la inflación en Argentina del 35 y tirar cualquier número porque no había forma de que la midan. Ahora pasa con el crecimiento. Entonces te dicen, no es del 5,7 el acumulado. ¿Y cuánto es? Y algunos dicen, no, es del 1, la economía no crece. No tiene ningún sentido, digamos. O sea, hay que frenar un poco y calmar esto. ¿Por qué? Puede ser que vos me digas, como dicen algunos, que a partir de lo que está pasando con el IPC, que subestima la variación de precios, se sobreestime el crecimiento de algunos sectores. Bueno, son cuestiones técnicas. Pero eso te puede explicar una variación de 1 punto en el índice de actividad, o sea que en vez de estar creciendo al 5,7 estés creciendo al 4,5, pero en ningún momento eso puede generar que en vez de estar creciendo al 5,7 crezcas al 1. Pero como dicen. reconocés que hay un detenimiento en la creación de empleo. Sí, al ritmo que venía en los años anteriores, sí. Lo que pasa que, bueno, pensemos también que tenemos una economía donde veníamos de un desempleo altísimo, crisis del 2001, 25, Bueno, sí, pero 26%. eso ya pasó hace Por 1000 eso, años. empezó a generar empleo, por el proceso de crecimiento que empezó a recorrer. Hoy estamos con una tasa de desempleo de alrededor del 7%. Sube un poquito, baja, pero estamos ahí en el 7%. Es una tasa de desempleo para lo que es Argentina estructuralmente baja. Entonces, ahora empezar a generar empleo en una economía que tiene esta situación en términos de crecimiento y en términos de empleo, no es tan sencillo como era hace un tiempo atrás. Ahora igual es requiere de una difícil cuestión más sofisticada. hablar de economía porque siempre tenemos que recurrir a los índices de crecimiento, de desempleo, y esos son los que están siempre también en duda, ¿no? Porque vos me decís, Claro, la pero- desocupación subió, bajó, y también eso queda Bueno, pero en yo lo jaque que en quiero relación a quitar un cómo se poco de mide. encima es Sí. el tema de esta duda, por eso, porque, a ver, que en el tema del IPC puntualmente, índice de precios al consumidor, hay un tema con la metodología, con la canasta, que no representa el consumo de ciertos sectores. Estamos de acuerdo, se está revisando, se está trabajando en un IPC nacional que se va a anunciar ahora a Porque principios vos del estarás de año acuerdo próximo. conmigo que la inflación no es del 9 y pico %. Claro, lo que ocurrió ahí es que ese índice empezó a no ser representativo de la canasta de consumo de algunos sectores, empezó a estar compuesto por productos que tienen controles de precios, pero que a veces no son los productos que vos encontrás cuando vas a una góndola de supermercado. Al fin y Entonces, al cabo el IPC más o menos que más se acerca a la realidad es el de Ciudad, el que hizo Macri, ¿no? No, porque ese índice yo lo miré no en detenimiento absoluto, pero lo estuve mirando y metodológicamente tiene sus críticas también para hacerle. ¿Vos decís que no es serio? A ver,
si digo que no es serio, tiene críticas metodológicas importantes que se le pueden hacer, digamos, al índice. Yo lo miré y... Digamos, pero eso también al índice, el IPC nacional. También, sí, el IPC nacional, perdón, no nacional, el IPC que hace el INDEC es Gran Buenos Aires y Capital. Ahora se está yendo a un IPC nacional donde va a haber un cambio metodológico, donde hay involucradas unas cuantas universidades argentinas que están trabajando en la cuestión metodológica, están investigando en eso, y también está comprometido el Fondo Monetario Internacional, que está trabajando con algunos equipos técnicos en esto. ¿De dónde debería sacar dinero el país para crecer? Pero el país tiene dinero para crecer. Volvemos al tema de las divisas. Sí, de las divisas. Bueno, a ver, del ahí financiamiento. Lo que tenés que hacer es controlar un poco cuáles son los factores de ingreso de divisas y dónde estás encontrando cuellos de botellas. Eso explica, por ejemplo, que hayas frenado las remesas de utilidades de las empresas multinacionales al exterior, que hayas puesto restricciones al atesoramiento de dólares o a la demanda de dólares por atesoramiento. Explica que estés controlando y administrando las importaciones, entendiendo que hay ciertos... Pero pese a eso siguen cayendo las reservas. Bueno, por eso todavía hay medidas que tenés que tomar. Son herramientas que se han tomado para atacar ese problema que vos decís que todavía está, pero herramientas que no han servido. Hay una cosa que es importante. Vos tenés instrumentos en el corto plazo que te permiten solucionar, porque un país ¿para qué acumula reservas? Acumula reservas para respaldar el valor de su moneda, para protegerte frente a posibles crisis externas, crisis de lo que se denomina de balanza de pagos, etc. Existen herramientas actualmente más sofisticadas, pero que te permiten cubrirte frente a todas esas eventualidades sin necesidad de acumular reservas. Por ejemplo, lo que se denomina swap. Un swap, para explicarlo a ver rápidamente, es un acuerdo que se hace entre dos bancos centrales a través del cual uno le libera una línea de crédito en moneda dura, en moneda fuerte al otro, digamos, ¿no? Entonces, Argentina, a través de este tipo de cuestiones que podría ir cerrando, tiene la posibilidad de hacerlo con algunos bancos centrales. ¿De qué países? Cualquier país grande en el mundo que tenga una moneda fuerte, digamos, puede ser desde Estados Unidos, ¿pero hay China alguna u otros negociación países en ese sentido, por ejemplo? Puede ser Brasil. Sí. Esas herramientas te permiten protegerte frente a estas cuestiones sin necesidad de tener que efectivamente estar acumulando las reservas. Entonces, esto es interesante porque te permite solucionar en el corto plazo estas cuestiones, ¿sí? Tapar ese bache de falta de acumulación de reservas, porque es lógico que una economía no puede acumular reservas siempre al mismo ritmo. Argentina, los años anteriores, nosotros estábamos acostumbrados a que el ritmo de acumulación de reservas era enorme porque teníamos una situación estructural, después de lo que fue la crisis del 2001, después de lo que fue la devaluación de la moneda, que permitió ese ingreso, nosotros no importábamos prácticamente nada. Está bien, Agustín, pero no entiendo. Entonces, vos decís que una de las salidas podría ser esta manera de de endeudarse también, ¿o no? No es endeudarse. Esos préstamos entre bancos centrales no genera también, no es un crédito de un banco central, no, o sea, de un pero país no es un crédito típico, clásico, una deuda que vos te generás. Es un mecanismo financiero que se dispara en un momento, después se revierte. ¿Y ese mecanismo financiero qué interés tiene? No, bueno, depende del acuerdo. A nuestro país, por ejemplo. No, depende del acuerdo. Porque de eso se habla mucho. Cuando vos haces un acuerdo de swap, se pacta una determinada tasa de interés que tiene que ver con el acuerdo. ¿Se está haciendo algún tipo de negociación con Brasil, por ejemplo? Se está hablando con varios bancos centrales del mundo para poder hacer esto. Esto te permitiría protegerte en el corto plazo. Después tenés que atender las cuestiones de base que hablábamos antes, que están por detrás de la acumulación de reservas. Entonces vas a tener que atender el tema turismo que te explicaba antes. Y además vas a tener que atender... O sea, perdóname, turismo, que te hago un paréntesis. Sí. Post elecciones se especula, algunos lo dan ya por seguro, se corta el gasto irrestricto a través de tarjetas de crédito en el exterior. No sé si dar por seguro esa medida. Me parece que más bien lo que va a haber que ver es hoy... Eso se está trabajando con un impuesto, una alícuota del 20% que funciona como adelanto de impuesto a las ganancias. Probablemente pueda llegar a existir algún aumento en esa alícuota o probablemente haya un cambio, una modificación y que eso deje de ser un impuesto a las ganancias para hacer algún impuesto nuevo que tenga que ver con un impuesto al turismo o algo así para solucionar Uno tiene que andar cuestión. con un economista personal, en vez de un personal trainer, un personal economist, porque la verdad que para entender todos los días una medida nueva. Y otra de las cuestiones que te decía, que tiene que ver con las reservas, es la importación de bienes de capital. Entonces ahí, claro, vos tenías una economía desindustrializada completamente hace unos años, donde la importación de bienes de capital no era tan importante. Hoy sí, porque llegaste a una economía que se empieza a industrializar. Entonces, en esos momentos tenés que tomar medidas, administrar el comercio, trabajar sobre estos frentes. Es mucho más compleja la etapa del ciclo en la que estamos, pero me parece que lo importante es pensar en cómo avanzar en esos factores hacia adelante y no caer en algunas recetas del pasado que desde algunos sectores se pretenden instalar. Por ejemplo, las típicas políticas de ajuste, otra cosa que ya sabemos lo que genera. ¿En qué ahorrás? Yo no tengo mucha capacidad de ahorro. Mirá, te voy a contar una cosa.
Una de las cuestiones pendientes que hay actualmente tiene que ver con la creación de instrumentos de ahorro en pesos. Hay una realidad que es que las tasas de interés que pagan los bancos, por ejemplo, por los plazos fijos, no son muy atractivas para un ahorrista, entonces eso te generaba una fuga hacia el dólar paralelo, blue, o como se le quiera llamar. Hoy esa deuda pendiente empieza a cubrirse, por ejemplo, con la puesta en marcha del nuevo mercado de capitales, una ley que se aprobó a fin del año pasado, se reglamentó hace poquito y ahora se está terminando de ultimar algunos detalles y empieza a funcionar un nuevo mercado de capitales en Argentina. Bajo ese paraguas del mercado de capitales nuevo, la idea es que empiecen a surgir instrumentos con tasas de ahorro en pesos atractivas que permitan recuperar la lógica del mercado de capitales, para lo cual el mercado de capitales se creó en la historia de la economía, que es que canalizar ahorro de ciertos sectores que tienen ahorro excedente hacia inversión productiva en otros. Eso en Argentina se había perdido. Vamos a tener que aprender a operar en bolsa también. Bueno, pero que sí, yo creo que hay que ser... Dios. Pero es divertido, es divertido. Sí, es divertido, pero vos imaginate, no sé, una persona... Hay que hacer un trabajo de difusión importante con eso, porque nosotros somos, en Argentina, claro, no estamos muy acostumbrados. En otros países desarrollados, por ejemplo, es muy común que la gente ahorre en bonos, en acciones, en fideicomisos. En Argentina no, estamos muy acostumbrados al plazo fijo o el ladrillo, alquilar, bueno... ahora me parece que hay que hacer un trabajo de difusión en ese sentido, pero que ahí se abre un abanico de posibilidades muy fuerte que va a permitir esa dinámica que te digo de ahorro-inversión y un ciclo, digamos, interesante de crecimiento hacia virtuoso. Adelante. Virtuoso. Agustín, muchísimas gracias por habernos por la acompañado. Disculpa el error del principio.